Sonora Radio, muy buenos días, bienvenidos aquí a su programa Contracorriente. Era ya una deuda la segunda parte de nuestro programa, la explicación de la Santa Misa. Quédense con nosotros para que todos nos podamos nutrir de esto y participar activamente de la Santa Misa y que sea muy fructífero todo lo que vamos a conocer el día de hoy. Su servidor Humberto Solís. Nuestro hermano Jorge hoy no nos puede acompañar por temas de salud, pero desde aquí le mandamos nuestras oraciones. También les pedimos sus oraciones para su pronta recuperación. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos, amigos, sobre esta explicación de la Santa Misa, la segunda parte, que propiamente es la liturgia de la palabra. Pero antes, estimados amigos, les voy a invitar a todos a que nos unamos en oración. Así es que desde tu casa te invito a que me acompañes a rezar pidiendo que el Espíritu Santo nos asista. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, acompáñanos en este programa. Queremos aprender sobre la Santa Misa, esta oración por excelencia de la Santa Iglesia. Queremos que cada misa que asistamos sea de un gran provecho, de un santo provecho, de un provecho espiritual inmenso, que no volvamos a desperdiciar ninguna Santa Misa en la que participemos. Para esto, pues, Santo Espíritu, te pedimos que nos acompañes, tanto a tu servidor, que va a estar aquí compartiendo, como a aquellos que están en sus casas escuchando este programa. Esto lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, amigos, ya con el Espíritu Santo entre nosotros como promesa, continuamos con esta segunda parte de la explicación de la Santa Misa, aquí en tu programa Contracorriente. Y bueno, la semana pasada habíamos terminado o culminado la primera parte de la misa, que es la liturgia de la palabra, ¿no? Y hablábamos cómo cada gesto, cada momento de la Santa Misa nos va preparando para lo que se viene, ¿no? Hablábamos cómo los actos penitenciales, las lecturas de la palabra, hasta la homilía, cómo paso a paso la Santa Misa nos va preparando, nos va disponiendo el corazón para que realmente entremos en lo que se está celebrando. Y bueno, la liturgia de la palabra comienza con la ofrenda, ¿no? Las ofrendas. Este momento tú lo vas a distinguir en la Santa Misa porque el acólito es cuando acerca al altar los dones. ¿Cuáles son los dones? Bueno, pues es el agua y el vino y la especie del pan. El acólito lo entrega y el sacerdote empieza a preparar la ofrenda. En este momento, mientras el sacerdote está presentando la ofrenda a Dios y toma el pan, lo presenta al pueblo, pero al mismo tiempo lo presenta a Dios, ¿qué tiene que estar haciendo el laico de aquel lado, en las bancas? ¿Qué es lo que tiene que estar haciendo? Tú vas a distinguir este momento, comúnmente en nuestras iglesias, empieza la colecta, ¿no? La petición de la limosna, lo que llamamos. Este momento tú lo vas a distinguir visiblemente por eso. Pero ¿qué tenemos que estar haciendo espiritualmente hablando en este momento? Bueno, pues en este momento, así como el sacerdote está presentando las ofrendas a Dios, este es el momento preciso para que nosotros los laicos presentemos también nuestra ofrenda. ¿Y qué es nuestra ofrenda? Pues no es propiamente esos 10 pesitos que vamos a ofrecer, ese billete de 20, ese billete de 100. Esa no es la ofrenda realmente que necesitamos. Y no estoy diciendo que no lo demos. Hay que entregarlo. Lo que estoy diciendo es que hay otra ofrenda que no puedes dejar de ofrecer. Hay otra ofrenda que no te puedes quedar con ella. Y esa ofrenda es la propia vida. El momento del ofertorio es el momento indicado para que tú pongas en manos de Dios tu vida, tus problemas, tus preocupaciones, tus enfermedades, todo aquello que te aqueja, también lo que te alegra, lo que te emociona, los proyectos que tienes a futuro, todo aquello que está en tu vida, en tu corazón, en tu mente, ofrécelo a Dios. En una sola palabra, digamos que el momento del ofertorio es el momento para ofrecer ¿qué? La vida.
Señor, te ofrezco mi vida. Aquí estoy, te la entrego, te la ofrezco. Es el momento indicado, el ofertorio. ¿Y Dios qué hace, no? Con esta ofrenda. Pues Dios la acepta. Dios esta ofrenda la acepta como un regalo hermoso que le estamos haciendo. Él nos dio la vida y nosotros se la estamos entregando, regresando con confianza. Para esto es el ofertorio, ¿verdad? Es cosa muy buena que en este ofertorio pidamos ayuda a nuestro ángel de la guarda. Decirle, hermanito mío, ayúdame a entregar esta ofrenda de vida que quiero ofrecer a Dios. Es cosa muy buena. Entonces, el ofertorio, ya entendemos el sentido. El sentido no es propiamente ofrecer dinero, ¿no? Hablando materialmente. El sentido verdadero del ofertorio es ofrecer la vida. Mientras tanto, el sacerdote en el altar está preparando las ofrendas de lo que será también una entrega de vida. La vida con mayúscula, Jesucristo, aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está a punto de ofrecerse. Esto lo digo, el tema del ofrecimiento, es importante tenerlo en mente en la Santa Misa. ¿Por qué? Porque a veces vamos a misa con otro sentido. Últimamente se le está dando un sentido, ¿cómo llamarlo? Muy minimalista a la Santa Misa, ¿no? El sentido de la fiesta, la celebración. Ok, no vamos a dejar de decir que es una celebración, porque lo es. Pero recordemos que es una celebración ¿de qué? Celebramos un sacrificio. No es un sacrificio cruento, es decir, no va a haber otra vez una pasión, muerte cruenta, no va a haber sangre, no va a haber derramamiento de sangre otra vez, porque el sacrificio se realizó una sola vez, dice la Sagrada Escritura, y que vale para siempre. Sin embargo, esta celebración es la actualización de ese único sacrificio. Ya vamos a entrar más adelante en qué momento lo vivimos. Pero esto lo digo para que vayamos a la Santa Misa con esa disposición de corazón de que yo voy a presenciar, o más bien, yo voy a actualizarme, yo voy a ir a aquel momento en que Jesucristo se sacrificó por única vez en la historia. Entonces, el momento del ofertorio, ahí estamos. Este momento ya vimos por qué está marcado, ¿no? El sacerdote empieza a presentar las ofrendas, mientras que el pueblo fiel, pues también tiene que hacer su ofrenda, la ofrenda de vida. Este momento de la misa va acompañado de algunos cantos. Sin embargo, cuando no se tiene un coro o cuando no se tiene una hermosa voz en la parroquia que nos acompañe con los cantos, pues también se puede hacer en silencio. Es más, el silencio es más propicio, ayuda más, dispone más el alma de la persona a que haga esta entrega, este ofrecimiento, a que no se te pierda el sentido de qué es lo que estás haciendo en este momento de la Santa Misa. Bien, bueno, el ofertorio termina, de hecho todo el pueblo se pone de pie, el sacerdote hace unas oraciones, oremos, de hecho hace la invitación así el sacerdote, con esta palabrita, oremos. Y el sacerdote va a adoptar una postura, porque las posturas en la misa también hablan de mucho. El sacerdote hace esta postura, oremos, invita al pueblo a orar. Esta postura que usa el sacerdote es antiquísima. No es las manos extendidas de par a par, es a la altura de los hombros y tiene todo un sentido que nos enlaza con la iglesia naciente. La iglesia de las catacumbas se han encontrado pinturas donde esta es la postura que utilizaban la iglesia naciente. O sea, se le conoce la pintura como el orante y esta es la postura y la utiliza el sacerdote, únicamente el sacerdote. Es importante que hay que distinguir cuáles son las posturas del sacerdote en la Santa Misa y cuáles son las posturas del pueblo fiel. Mientras que el sacerdote invita a orar, acuérdate que el sacerdote, su papel que funge en la Santa Misa es ser in persona Christi, es decir, Él es Cristo,
Él es la cabeza. Mientras que el pueblo fiel, nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, el pueblo es el cuerpo místico. ¿Sí? Entonces el sacerdote hace esta invitación a orar, oremos, el pueblo se pone de pie y el sacerdote empieza a dar lectura en el misal a la oración propia de ese día. Es la oración sobre las ofrendas. La oración sobre las ofrendas. Cada día es distinta, pero invito a mis amigos a que estemos atentísimos a estas oraciones, porque son bellísimas, son hermosas. Casi siempre estas oraciones cambian, ¿no?, las palabras, pero siempre es: Señor, esta ofrenda que te acabamos de presentar, esta ofrenda que hacemos en tu presente, tómala, acéptala, te la entregamos con corazón, te la entregamos para que sirva nuestra santidad, para nuestra santificación, para la santidad del pueblo de Dios, etc. Siempre ayuda o invita a esto. Entonces, escucha muy atento esta oración y únete, es decir, haz la tuya. Esa oración que el sacerdote está diciendo, donde le estamos hablando a Dios que acepte estas ofrendas, haz la tuya. Tú también dile a Dios en ese momento: Señor, acepta mi ofrenda, te la entrego de corazón. Con palabras diferentes, ¿no? Es importante también entender que la Santa Misa es una oración. Y en tanto oración es alguien que escucha, ahora sí que Dios, y alguien que emite esa oración. Hay que entender aquí quién es el emisor y el remisor, o sea, quién es el que escucha y quién es el que habla. El que habla es el pueblo, ¿no?, a través del sacerdote. ¿Y a quién va dirigida la Santa Misa? La misa va dirigida a Dios Padre, a la primera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, cada vez que estés participando de la Santa Misa, ten en cuenta esto: estás en una oración personal, tú con Dios Padre. Tú con Dios Padre. Es hermosísimo esto, ¿eh? Tendríamos que entrar en todo un misterio de esta relación personal que tenemos que tener, que estamos llamados a tener con Dios Padre, con el Papá del cielo, ese que vino a presentarnos Jesús y que fue también motivo de su encarnación, porque muchas veces limitamos, ¿no? ¿A qué vino Jesús? Bueno, pues a salvarnos. ¿Es cierto? No vamos a decir que no. Esa es una de sus principales, o de las principales razones de su encarnación, la salvación. No vamos a decir que no. Sin embargo, ahora sí que traicionamos a la misión de Jesús cuando lo limitamos a esto nada más. Vino a salvarnos. No, también vino Jesús a revelarnos a Dios Padre, a dárnoslo a conocer, a que rompamos ese velo que teníamos de un Dios lejano, ese Dios duro, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. No. Es un Padre, es un Papá. Jesús dijo, ya lo vamos a ver en el Padre Nuestro, nos invita a rezar y a dirigirnos a Él como Padre, como Papá. Bueno, no quiero desviarme mucho, pero este es el tema. La Santa Misa es una oración dirigida a Dios Padre. Entonces, en el ofertorio ya sabes a quién estás ofreciendo tú estas ofrendas, la ofrenda de tu vida, a Dios Padre. A través también de la ofrenda del sacerdote que tienes sobre el altar. Es importante hablar sobre cuáles son las ofrendas del altar. En el altar debe haber vino, agua y las especies de pan. Nada más. Hago una explicación breve sobre estas ofrendas. El agua pues debe ser agua. No agua con otra cosa, no agua con aceite, no, agua, solo agua, la especie del agua. Y tiene un significado. Esta agua es símbolo de la naturaleza humana de Cristo. El vino, que debe ser un vino especial, que debe ser un vino certificado por el obispo o la conferencia episcopal de la nación, de cada país. Es decir, tiene que ser un vino con ciertos requisitos y características. No puede ser cualquier vino. Ni aunque el vino se llame sangre de Cristo, ni aunque el vino se llame el viñedo del Señor. No. El título es lo de menos. Lo importante
son las características que debe tener este vino para que sea propio para una misa. ¿Ok? Este certificado lo da cada conferencia episcopal de cada país. Entonces, el vino, ya dijimos, el agua, nos lleva a pensar o simboliza la humanidad de Cristo, mientras que el vino simboliza la divinidad de Cristo. El agua y el vino, primero el sacerdote pone en el copón el vino, haciendo una oración, obviamente cada acto en la Santa Misa tiene una oración, y después pone una gotita de agua sobre el vino. Esto nos habla sobre un tema teológico, sobre la naturaleza de Cristo. Cristo es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Su naturaleza, pues es naturaleza humana y su naturaleza divina. O sea, tiene dos naturalezas Cristo. Dos naturalezas. Es una sola persona, Cristo, Jesús, pero que tiene dos naturalezas. Verdaderamente hombre en todo, dice la palabra de Dios. Vino a hacerse uno con los hombres, a excepto el pecado. Comparte todo, menos el pecado. Y verdaderamente Dios. Entonces el vino simboliza su divinidad y el agua la naturaleza humana de Cristo. El sacerdote hace una oración, lo pone en la copa y esto también es interesante, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre el significado de la copa en el pueblo judío, qué significaba beber el cáliz, ¿verdad? Ahorita lo vamos a hablar. Y bueno, después de esto, el sacerdote presenta la ofrenda del pan. El pan es importante. ¿Por qué? ¿Por qué comulgamos ahora esta oblea, ¿no? Tan delgadita, tan simple, tan pequeña? Pudiera ser como en la última cena, ¿no? Los panes ácimos, ese pan bonito, grandote que utilizó Jesús. Pero pues imagínate, dar la comunión así, con ese tipo de pan, a todo el pueblo de Dios que comulga. Se vuelve algo voluminoso y se vuelve algo más difícil de tener el cuidado sobre la Santa Eucaristía. Por eso se utiliza esta oblea tan sencilla, tan pequeña, pero que en esencia, es decir, en cuanto a contenidos, contiene exactamente lo mismo que los panes ácimos que utilizó Cristo. ¿Qué contiene? Nada más dos cosas: harina, agua, solo eso. El pan eucarístico que utilizamos solamente debe contener harina y agua, sin levadura, porque es el pan que utilizó Cristo. Y esto tiene una explicación en las costumbres del pueblo de Israel. Tenían la fiesta de los panes ácimos y Cristo celebró esta fiesta, la fiesta de los panes ácimos, es decir, pan sin levadura. Y en esa última cena pidió panes ácimos. A sus apóstoles les pidió que consiguieran estos panes ácimos. Y la celebración de la última cena fue con panes ácimos, es decir, pan sin levadura. Por eso es que ahora nosotros, fieles a esas costumbres que Cristo nos dijo, hagan esto en memoria mía, utilizamos solamente pan sin levadura. Digo, en un pan muy pequeño, una oblea, pero fieles a la materia, ¿no? Pan sin levadura. Bien, después de esto que viene, ya dijimos la oración del sacerdote pidiendo que el Señor acepte nuestra ofrenda. Y después de esto empiezan algunos ritos muy propios de la iglesia que no vamos a poder detenernos uno a uno por cuestión de tiempo, pero vamos a tomar algunos, ¿no? Por ejemplo, el santo, ¿no? La oración del santo, este cántico del santo que nos va preparando para lo que será el momento más importante de la Santa Misa, la consagración o la transubstanciación, es decir, el momento en que esas especies del pan y del vino van a cambiar a las especies del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué le antecede a este momento? El cántico del Gloria.
ese canto de los ángeles también, que se une toda la iglesia a decirle y reconocer la santidad de Dios. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Ese momento, yo te invito a que tú, cuando estás en la Santa Misa, te permitas olvidarte de todo tipo de problemas, porque estás a punto de acontecer el milagro de los milagros. Hemos escuchado sobre muchos milagros que hacen los santos, ¿no? ¿Qué tal santo? San Francisco habló con el lobo, ¿no? Y el lobo le obedeció. San Martincito, que una vez estaba cayendo uno y a través de una oración hizo que no se cayera y quedara flotando en el cielo. ¿Cuántos tipos de milagros hemos escuchado, no? Sobre los santos. Sanaciones, curaciones, levitaciones, cuántas cosas sobrenaturales. Pero el milagro de los milagros, el milagro por excelencia, el milagro con mayúscula, el milagro que está sobre todo milagro, es la transubstanciación. Ese momento que marcó nuestra historia, porque Jesús aceptó quedarse vivo, presente, operante y real, su persona, en la especie del pan y del vino. Es decir, todo él queda en la Eucaristía, ¿no? En la especie del pan y del vino. Entonces, comienza el santo, te unes en oración a esta oración del santo, y después comienza, el sacerdote hace algunas oraciones. Son distintas las formas de cómo el sacerdote puede comenzar esta invocación, esta oración de la transubstanciación. Las fórmulas son distintas, pero todas, este momento se conoce como la epíclesis. El sacerdote, a través de esta oración de la epíclesis, hace una invitación a que el Espíritu Santo baje, y a través de sus manos del sacerdote viene el Espíritu Santo a realizar este milagro de la transubstanciación, es decir, de este cambio de sustancia, de materia de pan y vino al cambio de sustancia de la humanidad y divinidad de Cristo en la Eucaristía. Fíjate, qué milagro tan grande a través del Espíritu Santo. Por eso el sacerdote hace la imposición de manos. Las manos deben estar del sacerdote más o menos a una altura y a una distancia cercana de los dones, ¿no? No deben estar por acá, no debe estar por acá, cercana a los dones, porque esa sombra que da de las manos hacia los dones simboliza la sombra del Espíritu Santo que está aquí, que está presente, que lo estamos invocando, que va a hacer este milagro de cambiar de sustancia. Nos va a hacer presente a Cristo. Así como el Espíritu Santo, a través de María, hizo el milagro de la encarnación, es decir, cuando María aceptó ser la mamá de Jesús, a través del Espíritu Santo, en el sí de María, se encarnó Cristo en su seno. Así como esa vez ese milagro fue posible a través del Espíritu Santo, ahora también en la Santa Misa, a través del Espíritu Santo, en la epíclesis, es decir, esta oración del sacerdote pidiendo la venida del Espíritu Santo, se hace la transformación de los dones. Bien, este es el momento más importante de la Santa Misa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, amigos? Es el momento de doblar rodilla, porque estás testimoniando el milagro más grande de amor del Padre, porque el Padre otra vez nos está entregando a su Hijo. Es el milagro más grande también de amor de Cristo, porque Cristo, después de todo el bien que pasó haciendo sobre la tierra, hizo una promesa a sus apóstoles, a sus discípulos. Les dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los apóstoles pues se quedaban como que, ok, ¿cómo le vas a hacer? Aquí en esta tierra duramos cuando mucho 80 años. ¿Cómo le vas a hacer tú para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo todavía? Bueno,
Pues ellos no lo entendieron hasta que Jesús hace este discurso eucarístico cuando dice, yo soy el pan vivo. Cuando Cristo hace este discurso del pan vivo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, pues obviamente el pueblo de Dios se vuelve loco porque dice, ¿de qué nos está hablando? ¿Está diciendo que lo comamos a Él? Ok, hemos escuchado de milagros del pueblo de Dios cuando Dios alimenta al pueblo con el maná, pero era comida de verdad. ¿Cómo es posible que ahora Jesús nos está diciendo, tomen mi cuerpo, es verdadera comida? El que come y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cómo lo vamos a comer? No se entendía este discurso eucarístico. Por eso a Jesús lo timaron de loco cuando habló sobre este discurso de mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Después de este discurso, el pueblo entero que lo seguía dijeron, no, este está loco. Ese pueblo que lo aclamó, que lo quería aclamar como rey, esa entrada triunfal, ¿no? Entre ramas de el olivo y todo esto donde lo proclamaban rey y mucha gente lo acompañaba por todos los milagros que había hecho, pues así como eran muchos, esos muchos se esfumaron cuando Cristo dice, yo soy el pan vivo. En este discurso eucarístico, toda esa gente lo abandona. Entonces Cristo se dirige a sus apóstoles, a sus discípulos y les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Es decir, ¿a ustedes también les pareció una locura después de todo lo que han testificado ustedes, discípulos, iglesia naciente? ¿Ustedes también se quieren ir después de escuchar esto? Entonces Pedro, iluminado por el Espíritu Santo y movido por el Espíritu Santo, le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida. Bueno, esto no lo entendían, este discurso eucarístico no se entendía hasta el momento de la Santa Cena, la última cena, la fracción del pan, donde Cristo les dice concretamente, esto que ven aquí, este pan, deja de ser pan, es mi cuerpo. Obviamente, el sacerdote cuando está en la Santa Misa debe pronunciar las mismas palabras, exactamente las mismas palabras que pronunció Cristo, porque en esto consiste el milagro de la transubstanciación, en que el sacerdote, in persona Christi, aclama, repite las mismas palabras que dijo Cristo para que se realice el milagro, que Cristo baje a través del Espíritu Santo. El sacerdote no puede cambiar palabras. Por más bonitas que suenen, deben ser las mismas palabras que pronunció Cristo y tener él, sacerdote, la intención de que se realice este milagro, ¿sí? Entonces, recordemos, el sacerdote tiene un don muy grande que se llama la sucesión apostólica. A ver, ¿por qué solo el sacerdote puede realizar la transubstanciación? ¿Por qué él y no cualquier laico? ¿Por qué él y no una mujer? ¿Por qué él y no un niño que está por ahí en las bancas? ¿Por qué él? ¿Por qué solamente él? Porque recuerden que él no solamente pasó muchos años de estudio en un seminario, eso es lo de menos, aunque también es lo de más, ¿no? La preparación y el estudio. Lo que realmente hace la diferencia es que él es una persona consagrada y sus manos fueron ungidas en un rito preciso, que en algún momento lo hablaremos, sobre el rito de la consagración del sacerdote. Esta consagración no significa otra cosa más que sus manos son marcadas como alguien que tiene una estafeta espiritual. Vamos a explicar esto sobre la estafeta. Han visto una carrera, ¿no? Una carrera de relevos. Uno le pasa la estafeta al otro y el otro se lo pasa a otro y el otro llega a la meta con la estafeta. Bueno, la sucesión apostólica espiritualmente es algo así. ¿Qué te dice a ti? Que tu sacerdote realmente pertenece a la iglesia naciente, es decir, a la iglesia apostólica. ¿Qué te dice? ¿Qué garantía tienes? La sucesión apostólica. Es decir, tu sacerdote, tu párroco, el párroco de tu iglesia, lo ordenó, hizo el rito de la consagración de presbítero, de sacerdote, un obispo. Y ese obispo
en algún momento también fue sacerdote, y ese sacerdote, en algún momento, un obispo le hizo el rito de la consagración sacerdotal. Y este obispo, en su momento, también fue un sacerdote. Y así sucesivamente, si nos vamos hacia atrás, llegamos a ese momento o a esa generación de sacerdotes, obispos, que son los apóstoles. Entonces, es como un árbol genealógico, espiritual, sacerdotal, que nos lleva hasta los apóstoles. Esto se le llama sucesión apostólica. Entonces, solamente el padre, el sacerdote, tiene la sucesión apostólica. Es por eso que solo él puede invocar el Espíritu Santo para que se realice el milagro. Entonces, este momento, ¿cómo lo debe estar viviendo el pueblo de Dios? De rodillas, en silencio, escuchando, la mirada atenta a lo que está sucediendo en el altar, porque está sucediendo un milagro grandísimo, el milagro de los milagros. Y también es importante que entendamos que lo que está sucediendo en ese momento es una actualización del sacrificio de Cristo. Es decir, ese momento que tú estás viviendo, ¿no? En ese 2023, hoy, por ejemplo, ¿no? Si hubiera una Santa Misa, hoy sábado 16 de diciembre, una Santa Misa. Ok, estás tú presente ese día, pero en el altar está sucediendo una actualización de lo que pasó, de aquel único momento que pasó en la última cena, donde Cristo, a través de sus palabras, le ordena a la materia del pan y del vino que cambie a su esencia. Y él, Cristo, decide quedarse en el pan y el vino. Ahí se queda Cristo. Al mismo tiempo, este momento nos actualiza, es decir, nos lleva a ese momento de Cristo en la cruz. Ese momento donde Cristo se ofrece para salvación del mundo entero, de todas las almas, de todos, creyente, no creyente, de otra religión, de otra cultura, de otras ideas. Cristo se puso ahí en la cruz, aceptó la cruz por todos. Por eso dice la palabra de Dios, y Cristo lo decía: cuando sea elevado, atraeré a todos hacia mí. No se entendía esto, ¿no? ¿De qué está hablando? Cuando sea elevado, atraeré a todos hacia mí. ¿Elevado a dónde? ¿Será rey? ¿Será que se está preparando para un reinado? ¿O cómo es que va a ser elevado? Bueno, Cristo hablaba de otra elevación, la elevación de la cruz. Cuando lo elevan a la cruz, lo levantan, y ahí desde la cruz, Cristo dice: Señor, todo está consumado. Le hablaba al Padre, ¿no? Cristo hablándole al Padre: Señor, la misión que me encomendaste está cumplida. Aquí en este sacrificio, en este derramamiento cruento de sangre, estoy comprando la salvación de la humanidad entera, de todos los tiempos y de todas las culturas y de todos los credos posibles. En este acto estoy salvando a todos. Entonces, el tema de la salvación a través de la cruz es también todo un misterio, ¿no? Porque ¿ya nos salvó? Sí, porque ya estuvo en la cruz. Ya, pero todavía no. ¿Por qué todavía no? Porque ese sacrificio que hizo Cristo, tú lo debes aceptar, lo debes hacer tuyo, lo debes agradecer, lo debes asimilar a través de un ejemplo de vida y de una asimilación de tu persona a la iglesia de Cristo. Entonces, ¿ya te salvó a través de la cruz? Sí, pero todavía no, porque tienes que aceptarlo, hacerlo tuyo ese sacrificio. Este momento también está sucediendo durante la Santa Misa. Se está actualizando, no se está repitiendo, porque Cristo se sacrificó una sola vez y fue suficiente para la salvación de la humanidad entera. Y esta única ocasión se está actualizando en la Santa Misa.
se actualiza Cristo en la cruz y se actualiza Cristo en la última cena, diciendo, me quedo en estas especies. Bien, se nos está yendo el tiempo, vamos avanzando. Este momento de la transubstanciación normalmente lo distinguimos por las campanitas, ¿no? Estas campanitas que tienen todo un significado. Hay tantos sacerdotes exorcistas que reconocen esa capacidad de exorcizar del sonido de las campanas. No solamente en la Santa Misa, también en tu casa. Puedes tener una campanita, tin, 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 bendecida obviamente por un sacerdote. Y este pequeño acto expulsa a los demonios. Todos esos espíritus caídos que en tu hogar llevan división, discusión, tantos problemas, una campanita puede ayudar a expulsar esos espíritus que hay que combatir, pero es fácil también, y es parte de este combate espiritual, expulsarlos, que se vayan lejos. Entonces, esta campanita en la Santa Misa nos dice, hey, está a punto de suceder un momento diferencial en tu presente, en tu historia, en tu actual, porque se va a actualizar este momento hermoso del sacrificio de Cristo. Bueno, una vez que ya tenemos la presencia real de Cristo en las especies del pan y del vino, el pueblo se pone de pie. El pueblo tiene que adoptar a partir de ese momento posturas muy precisas, porque ya está presente entre nosotros Cristo. De hecho, el sacerdote, si te fijas, a partir de ese momento también todas sus posturas son más delicadas. Hace reverencias. El sacerdote, cada vez que toca el pan ya consagrado, lo toca con mucha delicadeza. Incluso sabe que cuando lo suelta, sus manos están impregnadas de partículas microscópicas de Cristo Jesús. Es por eso que incluso estaba la tradición de antes de que una vez, hasta ahora algunos sacerdotes lo conservan, una vez que ya tocaste el cuerpo de Cristo, esos dedos pues ya no los sueltes, manténlos así porque pueden volar partículas y caer al piso. Entonces el sacerdote celebra y sus dedos normalmente los junta. Esto es importante, es un detalle de amor a Cristo Eucaristía en la especie del pan y del vino. Después de esto, ¿qué sigue? Bueno, pues ya hay más oraciones, ¿no? Ya con Cristo presente, también se hace una oración de... me voy a brincar algunas partes por el tema del tiempo, pero por ejemplo, el gran amén, ¿no? Aquel momento en que el sacerdote presenta a Cristo al pueblo entero, a la iglesia entera. El programa pasado hablamos de quién está presente en la Santa Misa. La iglesia militante, es decir, nosotros, la iglesia militante y peregrina, la iglesia purgante, es decir, la iglesia que está en el purgatorio, pasando ese proceso de purgación, de limpieza, y la iglesia triunfante, es decir, el cielo entero, los santos, ¿no? Y los ángeles también, los ángeles, con todas las, los ángeles, los arcángeles, todos los coros angélicos se hacen presentes en la Santa Misa. Entonces el sacerdote hace la presentación de Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre, se lo ofrece a Dios Padre. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. En ese momento se le conoce como el gran amén. Es el amén de toda la iglesia junta. El gran amén, por eso debe ser pronunciado con mucho amor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo entero, la iglesia entera, visible y no visible, se une en un gran amén. Qué bonito. La liturgia vivida con amor es bellísima. Después de esto, bueno, otro pequeño rito que es muy importante en la misa, por ejemplo, el rito de la paz, ¿no? El rito de la paz
Bueno, me estoy brincando una parte importante. Hay una parte que el sacerdote presenta a Cristo, ¿no? Y hace una fracción del pan. Acuérdense que ya desde que Cristo ya está en el altar, está sacrificado. Es el cordero degollado. Es decir, Cristo ya murió. Sacramentalmente ya murió. Ya está sacrificado ahí sobre el altar. Por eso la sangre separada del cuerpo es una persona que está sacrificada, ¿no? Sin vida, por decirlo de alguna manera. Porque esto pasa, ¿no? Cuando alguien no tiene sangre, un cuerpo separado de la sangre, no tiene vida. Sacramentalmente hablando, en este momento las ofrendas, Cristo está sacrificado. Pero cuando sucede el momento de la resurrección, pues en el momento en el que el sacerdote hace la fracción del pan y le corta un pedacito, y ese pedacito hace una inmicción, es decir, lo ahoga, por decirlo así, lo deja caer sobre el vino. En ese momento es la resurrección de Cristo, cuando otra vez la sangre y el cuerpo se unen. Ese momento resucita Cristo. Este momento de la inmicción tiene también un significado eclesial. Ya hablamos del significado cristológico, ¿no? Cristo, que estaba sacrificado, resucita. En el momento en que la sangre y el cuerpo, este pedacito de pan que se ahoga ahí en la sangre, Cristo resucita. Pero también tiene un significado eclesiológico. Antiguamente, desde el tiempo en que surgieron muchas herejías, el sacerdote de cada comunidad, el presbítero, pues tenía que ir a actualizarse. Oye, pues sabemos que está este tema de esta herejía. ¿Cómo lo resolvió la iglesia? ¿Qué indicaciones, qué doctrina tenemos que enseñar al pueblo que se me ha encomendado? Entonces el sacerdote viajaba a su obispo y su obispo ya tenía razones, ¿no? de cuál era la resolución y qué el Espíritu Santo había manifestado para enseñar doctrina recta. Entonces el obispo le enseñaba a sus sacerdotes y les decía, esto es lo que hay que enseñar, ¿no? Por ejemplo, cuando surge la herejía de que no, pues Cristo no, que está ahora también muy actual, Cristo es un profeta nada más, que vino a hablar muy bonito, pero no es Dios. Nada más es una persona como tú, como yo, que vino a hablar bonito, pero no es Dios. Es decir, negaban la divinidad de Cristo. Entonces, los obispos, en unión al magisterio, es decir, en unión al Papa, se reúnen a hablar sobre este tema, discutirlo y a la luz del Espíritu Santo, entenderlo y enseñarlo a la iglesia entera. ¿Cómo lo iban a enseñar? Pues los sacerdotes iban a su obispo y su obispo les daba razón de fe de qué era lo que se tenía que enseñar. Entonces, como un signo de cómo ese sacerdote estaba en comunión con el obispo celebraba la misa y mandaba un pedacito de pan consagrado de la misa del obispo, lo mandaba con su sacerdote, envuelto, bien custodiado, y el sacerdote regresaba a su comunidad eclesial. Y cuando celebraba la Santa Misa, no solamente ya tenía una razón de fe para explicar a su pueblo, también tenía un símbolo de comunión con la iglesia. Ese pan, ese pedacito de pan consagrado, que su obispo había consagrado en su Santa Misa, lo metía también en su copón, en su copa, y en el vino que él había consagrado, ahí lo metía. Y este era un símbolo, un signo de comunión, es decir, yo, sacerdote, estoy en comunión con mi obispo. Este signo es signo de comunión. Y a la vez mi obispo está en comunión con el Papa. Entonces cada vez que tú veas que el sacerdote en la misa hace la fracción del pan, le quita un pedacito y lo mete a la copa y lo suelta, dos significados. Significado cristológico, Cristo resucitó. La sangre y el cuerpo otra vez se unieron. Cristo tiene vida.
Christus Vinci. Segundo significado eclesiológico, comunión. Comunión de la iglesia, comunión de mi sacerdote con su obispo, comunión de mi obispo con el papa. ¿Sí? Bien, el tiempo nos está ganando, nos quedan 5 minutos, entonces nos vamos a ir rápido el Padre Nuestro, ¿no? Por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿cómo lo tenemos que vivir el Padre Nuestro? Es una oración que Cristo vino a enseñarnos, toda dirigida a Dios Padre. El sacerdote adopta la postura que dijimos del orante, ¿no? El orante. En esta postura él reza el Padre Nuestro. He visto también que los laicos quieren adoptar esa misma postura. Hay que entender, amigos, nosotros somos pueblo. El sacerdote solo es el que está en el altar. Mientras que el sacerdote adopta esa postura, nosotros adoptamos posturas de interiorización porque estamos rezándole al Padre. Una de ellas puede ser manos juntas. O incluso si no necesitas manos juntas, puedes tener tus manos replegadas a tu cuerpo, de alguna manera, pero entender que quien es pueblo y quien es cabeza es el sacerdote, es Cristo, ¿no? In persona Christi. Entonces nosotros adoptamos otro tipo de posturas, mientras que el sacerdote adopta su postura de sacerdote. Padre nuestro que estás en el cielo, etcétera, etcétera. Después viene el rito de la paz, que puede ser o no ser. Es un rito muy importante, pero lo importante es que el pueblo no se pierda en estar dando la mano a todo mundo, ¿no? A todo mundo le doy la paz, le doy la paz, le doy la paz. ¿Por qué? Porque mientras tú estás concentrado en darle la paz a todo mundo, estás perdiendo de vista lo que va a suceder en el altar. El sacerdote hace la presentación primero hace la fracción del pan y después lo presenta como el cordero degollado. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras el sacerdote te está presentando al cordero que se sacrificó por ti, que murió, que te está presentando el misterio pascual de su pasión, muerte y resurrección, te lo está presentando ya. Tú estás allá dándole la paz a 5 familiares, 2 niños, 7 amigos. Te perdiste ese momento. Ese momento debe ser acompañado de, incluso antiguamente se utilizaba el Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Es decir, por mi culpa, por mi gran culpa, ahí está el cordero degollado. Rompe, Señor, este corazón de piedra. Rómpelo para que pueda entrar Cristo vivo a mi corazón. Es decir, mientras reconozco al cordero degollado, reconozco también mi culpabilidad, ¿no? Bueno, después de esto viene la comunión. Nos quedan pocos minutos. La comunión, pues es un momento bellísimo. Antiguamente, el lugar de la comunión era todos de rodillas. Todos de rodillas. El altar era solo para el sacerdote, ¿no? De hecho, el sacerdote, para entrar a la celebración de la misa, siempre el altar está elevado. No está al mismo nivel de toda la iglesia, ¿no? Hay escaleritas. Y el sacerdote sube al altar, al presbiterio. Este subir escaleritas hace referencia a subir al Calvario, porque Cristo se va a sacrificar ahí en el monte Calvario. La unión entre el presbiterio, es decir, este monte Calvario, y la iglesia donde estamos todos los fieles, había antes en las iglesias toda una hilera de reclinatorios. Antes las iglesias tenían todo eso, una separación. Lo que separaba el presbiterio de la iglesia, de todas las bancas del pueblo, era una hilera de reclinatorios, donde ahí se hincaba, se ponía de rodillas el pueblo para la comunión. Es decir,
¿Qué es lo que une el presbiterio, la cabeza, Cristo sacerdote, con el cuerpo místico? La comunión eucarística. Ese momento, gracias al sacerdote, podemos decir, somos parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo místico de Cristo, gracias a la comunión que nos imparte el sacerdote. Es por eso que la comunión, pues recomendamos que sea el momento de máxima reverencia. Vas a recibir a Cristo Jesús en tu corazón, en tu cuerpo. Por eso desde que vas ya haciendo la fila para la comunión, haz una predisposición. Hasta el mismo caminar para ir a hacer la fila para la comunión tiene un significado. ¿Cuántas personas se quieren meter a la fila? No, ay, para no hacer fila. ¡Ey, haz la fila! Tiene un significado. El caminar del pueblo de Dios al encuentro de Cristo. Todo lo que tuvo que pasar el pueblo de Dios a través de los profetas, su historia del pueblo de Israel, para que pudieran conocer a Cristo. Hasta tu caminar para la fila de la comunión tiene un significado. El caminar del pueblo de Dios para encontrarse con Cristo. Ese Cristo que estaba profetizado. Bueno, tú vas caminando en la fila de la comunión y prepara tu corazón, prepara tu cuerpo. Mientras vas caminando, Señor, prepara mi cuerpo, prepara mi alma, prepara mi espíritu para recibir a Cristo. Como ese pesebre donde Cristo vino a posarse. Haz oraciones donde te dispones tu cuerpo, alma y espíritu para recibir a Cristo en las especies del pan y del vino. Y bueno, lo recibes. Hemos dicho, es el momento de máxima reverencia. Ya pasó la etapa de COVID. Ya, olvídate del COVID, ya. Dale vuelta a la página. Vuelve a recibir a Cristo en tu boca. Si puedes recibirlo de rodillas, qué mejor, porque le estás haciendo una reverencia a Cristo. Tú eres el Rey, y ante el Rey lo único que puedo hacer es ponerme de rodillas y que entre tu divinidad y humanidad a mi vida. Tus manos juntas. De preferencia, deja de pedirlo ya en la mano, porque después de que lo pides en la mano, se quedan partículas microscópicas en tu mano. Cristo vivo, microscópico ahí, en tu mano. Y después lo comulgas, ¿y qué pasa con las partículas microscópicas? Que está Cristo vivo ahí. O se quedan en la ropa, en el volante, en la banca, en aquellos lugares donde reposas tu mano después de la comunión, ahí se queda Cristo. Y Cristo no vino a quedarse en el volante, en la banca, en la ropa, en el suelo. Cristo viene al corazón. Entonces comulga, entra Cristo, toda su paz viene a sanar, a salvar, a poner a todo en orden. Olvídate ahorita de todos los problemas, de pedir y pedir. Ay, Señor, te pido por. Ok, no te digo que no pidas, pero primero ámale, adórale, entrégale todo. Decía Padre Pío, ¿cuántos aquí vienen a pedir y a pedir y a pedir? Y nadie viene a dar, a entregar, a agradecer, a amar. Bueno, que tu comunión sea motivo para amar, adorar, entregar, agradecer y también pedir, ¿por qué no? También pedir, pero al final. Y bueno, después de la comunión, ¿qué hay? Pues ya no hay nada. No puede haber nada mejor que ese momento. Es por eso que después de la comunión y de ese silencio que debe haber, lo que sigue es ite, misa est. O sea, el sacerdote lo mejor que puede hacer ya comulgamos. Después de este silencio de agradecimiento a Dios, pónganse de pie, oremos, les doy la bendición y se van. Porque ya no hay nada más grande que la comunión. Ya no podemos hacer algo mejor que esto, ya. El momento sublime ya lo tienes, lo comulgaste. Por eso ahora vas y en misión vas, en salida, vas y evangelizas, vas y bendices, vas y instruyes. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, otra vez. Esperemos que haya sido de mucho provecho, amigos, que a partir de ahora cada misa que vivimos la vivamos con intensidad, recordando que es un momento para nuestra salvación que va a quedar grabado. Cada misa que vivamos,
con mucho amor, que comulguemos, que nos unamos a Cristo en la Eucaristía, nos va a ayudar para nuestra propia salvación. Amigos, muchas gracias. No se olviden de seguirnos todos los sábados a través de Valora Radio a las 10 de la mañana y seguirnos también en las redes sociales de Anhelo de Amor y de Podcast Contracorriente. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Muchas gracias, amigos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.